Damos una cálida bienvenida a nuestro ponente y amigo, el licenciado Ignacio Yáñez, el director de operaciones de la firma Intrade Consultores, especialista en compliance corporativo. Bienvenido, mi estimado Ignacio. ¿Cómo estás, Jonathan? Muy buenos días a todos. Gusto saludarles. Dios. Micrófono todo tuyo, mi amigo. Gracias, Jonathan. Pues bienvenidos todos. Muchas gracias por la invitación, Jonathan, licenciada Esmeralda, todo el grupo de Prasad, también a Cabrera Llamas. Y pues vamos a comenzar a platicar sobre el tema de la carta aporte, que ha dado mucho que hablar en los últimos meses. Bueno, primeramente, algo que me gustaría que ustedes comprendan, para darle un poquito de contexto a todo esto que tiene que ver con la carta aporte. ¿Por qué sentarnos a revisar, a estudiar todo lo relacionado a la carta aporte? Bueno, fíjense muy bien, en mayo de este año salió esta noticia en el periódico El Economista, donde la jefa del SAT, la señora Raquel Buenrostro, nos comenta, ¿no? Con la actualización de la carta aporte se podrán recaudar 150 mil millones de pesos, ¿no? Y viene abajo una notita que dice aproximadamente 60% de la mercancía que recorre el país mediante el servicio de autotransporte son ilegales. Bueno, entonces, aquí hay datos para darnos contexto muy relevantes. ¿Por qué? Muy seguramente la empresa donde tú estás en este momento contrata legítimamente prestadores de servicio de transporte de carga, ¿no? Y bueno, pues queremos pensar eso, ¿verdad? Pero la mayoría muy seguramente así es como funciona. Esta reforma me parece que atiende principalmente pues a este tipo, a los sectores que se dedican a la simulación de operaciones. El Servicio de Administración Tributaria tiene muy claro la práctica desleal en nuestro país de muchas empresas simulando operaciones, simulando facturas. Y es que muchas compañías deducen gastos por conducto de facturas, de venta de mercancías, ¿no? De transportes, etcétera. Y pues evidentemente la autoridad esto lo tiene o lo está detectando con mucha claridad. En conexión con esto, nos queda muy claro que para efectos de una compañía que quiera vender o enajenar ciertos productos, pues lógicamente debe de demostrar la materialidad de dicha operación. Y la materialidad de dicha operación tendrá que ver precisamente con el traslado de nuestras mercancías. Luego entonces, nosotros como empresas importadoras o exportadoras, debemos de comprender muy bien que que cuando nosotros, por ejemplo, vayamos a hacer una venta de exportación, es decir, nuestros productos van a ser enajenados a un residente en el extranjero y en esa virtud van a salir de nuestro país, para darle materialidad a esa venta con independencia del pedimento, será necesario contar con la documentación que da materialidad, es decir, entre ellos la carta aporte, ¿no? Entre ellos el documento que acredita el transporte de las mercancías, ¿no? Entonces, evidentemente, esto es una reforma bastante interesante que vendrá a afectar nuestro modus operandi, nuestro día a día en nuestra operación, y vale la pena estar muy atentos, ¿vale? Bueno, vamos a dar inicio. Muy seguramente a lo largo de la presentación, pues podrán resultar algunas situaciones muy particulares que te generen alguna duda, y con todo gusto estaremos aquí para escucharlo. Quiero que entendamos algo. Lo advierto desde que estamos comenzando el curso. Recuerden que lo que vamos a ver aquí aquí voy a regresar. Vamos a regresar. Todo lo que estamos viendo en la presentación, en la primera parte de la presentación, tiene que ver con la tercera versión anticipada de la tercera resolución de modificaciones a la miscelánea fiscal. Esto está publicado en el portal del SAT
y su fecha inicial de publicación fue el 29 de septiembre del 2021. Sin duda, al día de hoy vamos en la sexta resolución de modificaciones, hablando de versiones anticipadas, de la tercera versión anticipada. Al día de hoy vamos en la sexta. Sin embargo, fue en la tercera donde aparecieron todos estos cambios. Entonces, quiero señalarte que pudiera darse el caso que mañana, la siguiente semana, X tiempo después del día de hoy, pudiera haber modificaciones y en esta virtud, pues evidentemente habría que refrescar esos cambios, ¿vale? Entonces vamos a analizar lo que tenemos hasta este momento publicado y hasta lo que este momento nos han dado a conocer las autoridades, ¿vale? Entonces, miscelánea fiscal. En esta tercera versión anticipada, su tercera modificación, nos reformaron la regla 2717 y 2719 y adicionaron todas estas, desde la 27151 hasta la 27157. Todos estos cambios vinieron porque previamente, pues la forma en la que habían publicado la versión original de esta reforma del uso de la carta aporte generaba muchísimas dudas, muchísimas inquietudes. Había sectores empresariales muy preocupados por los lineamientos y la forma en la que querían que se implementara esta carta aporte. Incluso, pues hasta se postergó la entrada en vigor, que ahorita vamos a hablar al respecto. Muy bien. Vamos a ir analizando toda esta información paso a paso. Me interesa que tú tengas la claridad técnica de lo que se está publicando en todas estas reglas. Comenzamos con la regla 2717, que les va a hablar precisamente de los requisitos para la presentación, de las representaciones impresas de los CFDIs. Recuerden algo, Recuerden algo. Estamos hablando del uso de los comprobantes fiscales digitales. Todo esto va a venir de los artículos 29 y 29A del Código. De ahí surge la disposición normativa. Recuerden algo, nosotros como contribuyentes estamos obligados a la emisión de comprobantes fiscales digitales por los actos o actividades que regulen las disposiciones fiscales o en su caso, por los ingresos que vayamos a percibir. En este orden de ideas, lo que se está regulando es la actividad de prestar servicios de transporte de carga, ¿vale? Entonces, evidentemente, en principio, va esto muy dirigido a las empresas transportistas, ¿no? Aquellos que están prestando servicios de transporte de carga. Sin olvidar todas estas disposiciones que existen compañías que mueven por conducto de sus propios medios, ¿no? Es decir, por conducto de sus propios medios de transporte, mueven también o tienen la posibilidad de mover carga. Entonces, esa es la actividad que primeramente me interesa que ustedes tengan claro, ¿no? ¿Para quién va dirigida toda esta reforma? Pues para estos dos actores. Muy bien. Entonces nos dice la regla 2717. Las representaciones impresas de CFDI deberán cumplir con los requisitos señalados en el 29A del Código Fiscal de la Federación. Muy bien, eso en términos generales me parece que pudiera estar bastante superado, pero nos hablan de, en la fracción novena, tratándose de las representaciones impresas del CFDI al que se le incorpore el complemento, es decir, el complemento carta aporte, debe de incluir los datos establecidos en el instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpore el complemento carta aporte. Entonces, vamos entendiendo quién debe de incluir estos datos. Primeramente, ya nos quedó claro el transportista. Y si yo soy una empresa, ¿sí?, que me dedico a la comercialización o a la venta de productos, pero tengo mis propios medios y por conducto de mis propios medios los voy a transportar, pues me queda claro que voy a tener que hacer observancia de lo que diga el instructivo de llenado del CFDI al que se le incorporará el complemento carta aporte, para poder identificar los datos que voy a incluir de acuerdo a este instructivo. Es necesario
¿sí?, descargar precisamente los instructivos. Aquí en el material está puesta la liga para que ustedes puedan ingresar y descargarlo, ¿vale? Aquí te pongo en la siguiente lámina una captura de pantalla de lo que vas a poder ver en esa liga. Y como puedes ver, aquí están los instructivos de llenado, ¿vale? Espero que los estés aquí observando. Instructivos de llenado y dependiendo pues del medio de transporte que tú tengas, ¿no? Están cargados de manera muy reciente, ¿vale? 26 de octubre, instructivos, ¿va? Entonces, para que ustedes se vayan ubicando, ustedes vayan ubicándose si es que están obligados a alguna de estas actividades. Bien, aquí te pongo una captura de pantalla del instructivo llenado del CFDI al que se le incorpore el complemento carta aporte para el sector de autotransporte, ¿no? Ya ustedes descargarán, como aquí bien lo señalo, el que les corresponda. Muy bien. Más al final, en la parte final del curso, estaremos viendo unos pequeños ejemplos de llenado, evidentemente, del complemento carta aporte y del CFDI. No se preocupen, vamos a ver unos ejemplitos para que nos ayuden a tener una mejor idea de todo esto, ¿va? Bueno, continuamos. Regla 2719. El CFDI de ingreso, ¿sí?, con el que se acredita el transporte de las mercancías. Nosotros, también para hacer memoria, tenemos los comprobantes fiscales digitales tienen diferentes tipos. El tipo de ingresos, el tipo de egresos, de traslado, nóminas, retenciones de impuestos, por ejemplo, ¿vale? Entonces, estamos hablando de que existen diferentes tipos de CFDI, ¿ok? De lo primero que nos van a hablar es sobre el CFDI del tipo ingresos. Eso lógicamente nos lleva a que quienes están llevando la actividad de prestar servicios de transporte, ¿sí?, pues evidentemente van a tener que generar un CFDI de esta naturaleza. Por eso comienza diciendo la regla 2719. Los contribuyentes dedicados al servicio de transporte de carga, ¿no?, ya sean general o especializada, nos referimos a transporte de carga general, pues en general a cualquier transportista, ¿no? La especializada son aquellas que requieren permisos, ¿no? Por ejemplo, los que trasladan mercancías sobredimensionada, pues que requieren un permiso especial. Por eso, esa es la diferencia que hace. Pero en general son transporte federal de carga. Entonces, este tipo de contribuyentes que estén circulando por las vías, por cualquier vía terrestre, férrea, marítima o aérea, deben expedir un CFDI de ingresos al que le incorporarán el complemento carta aporte. Entonces, vamos confirmando cómo un transportista es el obligado en primera instancia, ¿sí?, a cumplir con esta nueva normatividad. ¿Sí? El CF, cuando yo, prestador de servicio de transporte de carga, ¿sí?, esté llevando este tipo de servicios, prestando este tipo de servicios a un importador, exportador, por ejemplo, pues yo deberé de expedir este CFDI de tipo ingresos y deberé incorporarle el complemento carta aporte, ¿vale? Este complemento carta aporte, ¿sí?, que va incorporado al CFDI, le permitirá acreditar el transporte y la legal tenencia de los bienes, ¿ok? Dicho documento podrá ir en una representación impresa, en papel o en formato digital. Es lo que nos está señalando la propia 2719. ¿Perfecto? Es necesario que los transportistas, ¿sí?, para efectos de acreditar la legal estancia o tenencia de bienes de mercancías, en el complemento carta aporte también se señale el número de pedimento de importación, ¿no? Si es que evidentemente se tratan de mercancías de procedencia extranjera, obviamente. Bien, entonces, 2719 hasta aquí nos va señalando, espero que esté quedando muy claro. Cualquier cosa, por favor, pueden ir preguntando. Para poder lograr que el transportista haga bien su trabajo con relación a la elaboración del complemento carta aporte, un segundo, por favor.
Gracias, gracias. Ya me habilitaron el micrófono. Muchas gracias, Jonathan. Bien, entonces es necesario que comprendamos que si bien es cierto, el transportista es el obligado a elaborar el CFDI con el complemento cartaporte, nosotros como importadores o exportadores, que le podamos compartir la información necesaria para poder elaborar el complemento cartaporte. No podemos dejar al transportista sin la información correcta, ¿ok? Esto te lo comento porque esta misma regla 2719 nos va a relacionar a nosotros, ¿sí? Como importadores, exportadores, como los responsables de las mercancías, nos está ligando con el transportista a suministrarle la información correcta y exacta, ¿vale? De otra forma, nos va a hacer corresponsables a ambos las autoridades. Nos va diciendo la regla 2719. Quien contrate el servicio de transporte de bienes o mercancías en territorio nacional está obligado a proporcionar al transportista con exactitud toda la información, todos los datos necesarios para la identificación de los bienes o mercancías que se trasladen, ¿vale? Entonces, imagínense que el transportista, ¿no? Si hacemos una nota aquí, el transportista, pues como no le suministramos nosotros la información o se la suministramos de manera incorrecta o por alguna razón el transportista genera el complemento carta aporte de manera incorrecta o en su defecto no lo genera, entonces seremos responsables ambos ante las autoridades competentes cuando se detecten estas irregularidades. Más adelante platicaremos sobre los riesgos, ¿no?, que conlleva toda esta inexactitud, falsedad u omisión del complemento carta aporte, pero sí quiero que ustedes tengan muy claro que si bien es cierto, estamos comprendiendo que la obligatoriedad del cumplimiento de esto es para el transportista, nosotros estamos obligados a suministrarles a ellos la información correcta y exacta, ¿vale? Me parece muy importante que nosotros como importadores o exportadores podamos recapacitar en el tipo de contratos que tenemos al día de hoy con nuestros prestadores de servicios, ¿no? Porque, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si el transportista es omiso en la generación del complemento carta aporte, ¿no? Porque el CFDI de ingresos te lo va a emitir, pero si se le olvidó insertarle o incorporarle el complemento carta aporte y si derivado de ello se generan infracciones y en consecuencia multas, pues, ¿quién las va a pagar, no? Si eso le repercute al importador, si esa negligencia le repercute al importador, pues será necesario que revisemos nuestros contratos para verificar de qué manera podrá venir el resarcimiento del daño. O viceversa también, incluso, ¿no? O sea, si nosotros como importadores pues no suministramos la información y derivado de ello ahí vienen los problemas, pues también supongo que el transportista querrá que le resarzan los daños que correspondan, ¿vale? Dato muy importante, en ningún caso se puede amparar el transporte o distribución de hidrocarburos y petrolíferos sin que se acompañe la representación impresa de los FDIs de tipo ingresos a los que se les incorporen el complemento carta aporte y el complemento de hidrocarburos. Si alguno de nosotros en el foro está moviendo hidrocarburos o petrolíferos, es necesario que entendamos que los FDIs que se expidan deben de llevar dos complementos, el de hidrocarburos y petrolíferos, así como el complemento carta aporte. Son dos, ¿va? Muy bien. Veo, aunque están cambiando los nombres. Que está abierto ahí el chat para sus preguntas, ¿vale? Muy bien, 27151. Ya acabamos de hablar del transportista. El transportista es la figura principal, ¿no? El actor principal obligado a este tipo a estas nuevas
a estas nuevas disposiciones que nos está proporcionando el Servicio de Administración Tributaria. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros, empresas, que somos propietarios de las mercancías y que contamos con medios propios para mover las mercancías? ¿O qué pasa con los poseedores o tenedores o agentes de transporte? ¿Vale? ¿Cómo va a funcionar el tema del complemento carta-aporte? Bien, primeramente, comienza diciéndonos la regla 27151. Los propietarios, poseedores o tenedores de mercancías o bienes que formen parte de sus activos. Me gusta cómo comienza el primer renglón, ¿no? Porque nos hace entender que en tratándose de empresas en la que somos propietarios de las mercancías o cuando no somos propietarios, pero sí somos los poseedores o tenedores, que en este último caso me empezaba a gustar porque dije, ok, en este segundo escenario están hablando de las maquiladoras, pero continúan diciendo que formen parte de sus activos. Entonces ahí ya no tiene razón de ser. Me parece que hay un error en la redacción del inicio de esta regla 27151, porque ya no tiene sentido, ¿no? O sea, ya la parte que habla sobre poseedores o tenedores de mercancías, ¿sí? Pues ya no tiene lógica que hable de que formen parte de sus activos, ¿vale? Me parece que ahí el SAT tendría que hacer una pequeña modificación a esta regla para que pudiéramos entender claramente los supuestos de aquellos que son propietarios de los inventarios que tienen y de aquellos quienes son poseedores o tenedores, porque las maquiladoras que operan bajo el 181 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, pues solamente son tenedores de ciertas mercancías, pero en ambos casos, pueden tener sus propios medios de transporte, ¿ok? Pudiera darse el caso que cuenten con medios de transportes propios. Y en este sentido, si quisiéramos mover las mercancías con nuestros propios medios, se tendría que generar un CFDI de traslado, ¿vale? Tendríamos que generar un CFDI de traslado, ¿no? Entonces, estamos hablando del segundo supuesto en donde nosotros mismos tenemos nuestros propios medios de transporte y las vamos a mover por territorio nacional. En esta virtud nos debe quedar claro que estaremos generando un CFDI de traslado. Muy bien. Tercer escenario. Las personas que son intermediarios o agentes de transporte, ¿no? En este tercer escenario, aquellos que están prestando el servicio de logística para el traslado de bienes o de mercancías deben de expedir un CFDI de tipo traslado al que le incorporen también el complemento carta-aporte, ¿vale? Siempre que el traslado lo realicen por medios propios. Es decir, puede darse el caso que existe un intermediario o un agente de transporte y si estos cuentan con sus propios medios de transporte, ¿sí? Pues bueno, en esta inteligencia podrán estar expidiendo el CFDI también de traslado e incorporarles el complemento carta-aporte. Este es el tercer escenario que nos prevé la regla 27151, ¿vale? Y bueno, vuelve a insistirnos la propia regla que para acreditar la legal estancia o tenencia de los bienes, ¿sí? Se podrá cumplir con la obligación del CFDI de tipo ingreso al que se le incorporará el complemento carta-aporte, ¿no? Y evidentemente registrando el número de pedimento de importación. Muy bien. Bueno, aquí regresamos otra vez al tema de los hidrocarburos y petrolíferos. Se insiste mucho en eso en todas las reglas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los traslados locales? ¿Sí? Porque ya nos quedó claro, leímos anteriormente que para el traslado de los bienes que vayan a circular por territorio nacional, pues tenemos que generar un CFDI de tipo ingreso o de tipo traslado, según corresponda,
al cual le debemos incorporar el complemento carta aporte. Y en esta inteligencia nos genera una inquietud, ¿no? Antes de los cambios que vemos en esta tercera resolución de versión anticipada, se generaban dudas porque decían, oye, ¿qué pasa si yo quiero mover mi mercancía? Si yo estoy ubicado en la ciudad de Querétaro, ¿no? En la Ciudad de México, en la Ciudad de Puebla, y quiero mover mercancías en mi misma locación, ¿vale? O sea, voy a moverlo del parque industrial A al parque industrial B, que está en la misma ciudad. Ok, bueno, entonces aquí la 27152 viene a aclararnos esta situación, lo cual me parece muy, muy bueno, ¿no? En esta regla nos dicen, los contribuyentes que presten el servicio de autotransporte terrestre de carga y especializada, sin que el traslado implique transitar por algún tramo de jurisdicción federal, pues podremos emitir el respectivo comprobante sin el complemento carta aporte. Esto en la inteligencia de que efectivamente no vamos a circular por ningún tramo de jurisdicción federal. Aquí hay una pregunta. Eh, Nos detenemos un segundo, nos dice Alejandra Rendón. El número que adicionan a su nombre es alguno. No, esto no sé. Elis Covarrubias, una duda. Sobre esta figura de intermediario, si tiene medios propios y presta el servicio al cliente, ya no será intermediario, ¿no? Estará mal, también es. Me parece que sí, vamos a regresar un poquito. Me parece que en este sentido, las figuras de los forwarders, ¿no? Definitivamente no es su naturaleza que tengan sus propios medios de transporte, ¿vale? Eh, la verdad es que no, yo así no los considero. Así está redactada la regla 27151. En esa inteligencia, pues tendrían que generar un CFDI e incorporar el complemento carta aporte. La verdad es que no me agobia tanto, no me agobia tanto. Sin duda, considero que deberían de precisarlo mejor, este segundo elemento de la 27151, pero de todas maneras regresamos al principio, ¿no? Porque aun y cuando yo juegue esa figura de forwarder, si finalmente te cuento con un transporte, pues voy a regresar al inicio, ¿no? Voy a regresar a que si yo estoy prestando el servicio de transporte de carga, pues tengo que generar la obligación, no me la quitan, ¿vale? Sin duda coincido contigo, ¿eh? Es una bastante mala ahí redacción, pero finalmente a mí me queda muy claro que si hay prestación de servicio de transporte de carga y voy a cobrar por ese servicio, terminaré generando un CFDI al cual le deberé incorporar el complemento carta aporte, ¿vale? Omar Cárdenas, cuando se habla del CFDI tipo ingreso, se refiere al CFDI de la factura, ¿cierto? Recordemos que ya no existe, ¿no? Ya no existe el concepto de factura, ¿no? O sea, digo, legalmente hablando, ya no existe el concepto de la factura, pero tienes razón, Omar, o sea, coloquialmente hablando, es cierto, ¿no? El CFD tipo ingresos es la factura que expedimos o que emitimos para cobrar por el servicio de transporte de carga, por la enajenación de bienes, por la prestación de servicios que según corresponda a la actividad que estemos llevando a cabo, ¿vale? Low Tapia, entonces no aplicarán para movimientos locales. Ok, Lau, no va a aplicar el complemento carta aporte en un CFDI, ¿vale? Cuando se hable de traslados locales. Y entonces vienen las preguntas relacionadas con que, oye, y si yo voy a mover mi mercancía en la misma ciudad, pero voy a agarrar un cachititito, 10 metros de tramo de jurisdicción federal, ¿debo aún así emitir el comprobante con el complemento carta aporte? En mi perspectiva, la respuesta es sí, ¿vale? Porque en esos 10 metros de jurisdicción federal puede la Guardia Nacional, por ejemplo, tener ahí un puesto para inspección, para revisión, y en su caso, pues podrán ser exigible
la carta aporte, ¿vale? Entonces, esto solamente será aplicable cuando tengan la plena certeza de que no se transitará por algún tramo de jurisdicción federal, ¿vale? Muy bien, Loco. Perfecto. Digo, para estos propósitos me parece muy importante aquí una pausa. Diana Salazar nos comenta lo siguiente. Si mi línea transportista realiza el cruce también, pero transito de planta a frontera con un operador y para cruce se hace el cambio por un transfer, deben de emitirme dos cartas porte, son operadores diferentes. A ver, no entendí muy bien, pero espero que con lo siguiente se aclare. También algo muy importante, Diana, digo, no entiendo muy bien ahí tu pregunta, pero entiendo que está relacionada con el cruce fronterizo, evidentemente. Si el prestador de servicio es un residente en el extranjero, evidentemente esta disposición, pues el residente del extranjero no está obligado, ¿vale? Eso es algo importante que tú tienes que tomar en cuenta. ¿Qué pasa si el prestador de servicios o los prestadores de servicios de transporte de carga están en México? ¿Sí? Recuerda algo, me parece muy importante que entendamos que es un tramo de jurisdicción federal. Muy bien, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal nos dice, es de jurisdicción federal todo lo relacionado con los caminos, puentes, así como el tránsito y los servicios de autotransporte federal que en ellos operen y sus servicios auxiliares. Y nos dice en su artículo número 2, ¿qué se entiende por caminos y puentes? Y en estos tú vas a poder encontrar el inciso B y el inciso C, por ejemplo, que son los que nos hablan de los que nos comunican a dos o más estados de la federación, de los que en su totalidad o en su mayor parte sean construidos por la federación. Y en el caso de puentes, los puentes nacionales o internacionales, ¿vale? Entonces, si tu prestador de servicio está ubicado en México y te están cobrando por el tránsito de los puentes, y si este puente es internacional, ¿vale? De acuerdo con esto, pues te tendrán que emitir la carta aporte, ¿no? ¿Vale? Oye, es que son dos prestadores de servicios. Bueno, pues la legislación no le interesa si es uno o si son dos o si son tres. Si la circulación es por un tramo de jurisdicción federal, se tendría que expedir el complemento carta aporte, ¿vale? Luego, Sergio Rangel nos comenta, a ver, déjame si no me salto una pregunta. Sergio Rangel, buen día. Una logística con entidad americana y mexicana sin transportes propios. Se contrata transporte. ¿Tendrá alguna obligación de generar un CFDI? Pero hay otra vez, o sea, hay alguien para mover la mercancía, ustedes entiendan lo siguiente, para mover la mercancía requieres un prestador de servicio. Ese prestador de servicio es quien va a emitir el CFDI, ¿vale? Finalmente tendrá que emitir el CFDI, ¿vale? Entonces, para que ustedes no se pierdan, ¿no? La transportación, el servicio de transportación federal de carga, ¿sí? Es una actividad que solamente pueden llevar a cabo entidades mexicanas. Esto por la misma ley de inversión extranjera y por por las mismas regulaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿vale? Entonces, ustedes podrán tener un montón de variantes. Oye, y yo contrato a un forwarder y ese forwarder está en Tailandia y ellos me cobran. Sí, pero finalmente hay alguien que está contratando a un prestador de servicios aquí en México, de transporte de carga. Y entonces, muy seguramente, es con él con quien tienen ustedes que entender el cumplimiento de esta obligación, ¿vale? Nosotros como importadores o exportadores tenemos la obligación de proporcionar, de suministrar la información
la información correcta para el trayecto de las mercancías, ¿vale? No te preocupes, sobre tu forwarder, etcétera. Ellos finalmente contratarán a un transportista y ese transportista aquí en México es el que está obligado, como ya te lo mencioné. Es que la verdad, bueno, en los diferentes foros siempre me ponen ejemplos muy rebuscados, ¿no? Con escenarios muy complejos, pero llegamos al punto clave y al punto medular. El movimiento de transporte de carga en nuestro país se dan por personas físicas o personas morales mexicanas. Y si quien te está moviendo las mercancías es un residente del extranjero, algo no está bien. Si tú le pagas a ellos, eso es otra cosa, ¿no? Porque a lo mejor ellos te están prestando un servicio de logística, pero eso es distinto, ¿vale? Entonces, ojo con estos, y ahorita más adelante vamos a platicar un poquito sobre el tema de pago por cuenta de terceros, que eso es un tema que también el SAT quiere encuadrar para todos estos escenarios. Ahorita vamos a platicar al respecto. José Alfonso Pérez nos dice, cuando el medio de transporte es arrendado, se considera propio y por lo tanto la obligación es de nosotros o de quien nos renta. Qué buena pregunta, José Alfonso. Qué buena pregunta. Fíjate muy bien, cuando tú arriendas un medio de transporte, se considera que son propios, ¿vale? Se considera que son propios de la compañía. A mí me queda muy claro, a mí me queda muy claro que no es que tú seas el propietario legítimo, bueno, más bien el propietario completo del transporte, ¿vale? Sin embargo, ese activo lo tienes por derecho de uso en virtud del contrato de arrendamiento que tienes. Entonces, se considera que tu empresa cuenta con medios de transporte propios, ¿vale? Incluso déjame decirte algo, José Alfonso, muy seguramente, financieramente hablando, lo están reconociendo como un activo precisamente por derecho de uso, ¿vale? Pregúntale a tus áreas financieras, ¿no? Muy seguramente, porque eso es una reforma que se dio hace, no sé, 4 años aproximadamente para una modificación que hubo en las normas de información financiera para las compañías, en donde tienen que reconocer este tipo de arrendamientos como activos por derechos de uso. Y entonces, bueno, pues en este sentido, ustedes, sus medios de transporte los consideran como propios, ¿no? Luego, entonces, el obligado eres tú. Y como ya lo señalamos, ¿no? Vamos a regresar a los escenarios generales que te platiqué al principio, José Alfonso. En virtud de que tú cuentas con un medio de transporte propio en donde tú quieres mover tus propias mercancías, luego entonces emitirás un CFDI de traslado al cual le deberás incorporar el complemento carta por, ¿vale, José Alfonso? Entonces, queda ahí clarísimo para tu pregunta y muy buena. Ismael Acosta nos comenta o nos pregunta, cuando tienes una carga para dos o varios destinos, ¿tu carta aporte será el mismo o cambiará por referencia de la localidad? ¿Se tuviese que hacer un CFDI diferente por descarga? A ver, deja ver si te sigo, Ismael. O sea, yo puedo entender, me, supongo que las mercancías van a ir del punto A al punto B y luego al punto C. Es así como te entendería un poquito, Ismael. Me parece que más adelante vamos a encontrar cierta orientación sobre el caso que tú me estás planteando, ¿vale? Porque definitivamente, ¿cómo te cobraría el transportista? Dato bien importante, en el complemento carta aporte nos van a pedir punto de origen y punto de destino, ¿vale? Entonces,
yo supondría que a lo mejor en su caso pudiera darse la situación en donde el transportista Ismael te generará dos CFDIs, ¿no? Primeramente el CFDI de ingreso del punto A al punto B y posteriormente el siguiente CFDI de ingresos del punto B al punto C. Pero bueno, la verdad es que a lo mejor harían falta un poquito más de datos en el caso que nos estás compartiendo. Mónica Bustamante nos dice, yo hago intermodal, transporte ferro con JB extranjero y la parte carretera. La hace un transportista mexicano subarrendado. Debo emitir CFDI de traslado. Se emite CFDI cada tramo. Pero tú no eres, ¿no? O sea, yo te entiendo, Mónica, que tú eres el importador, exportador, o tú eres el transporte ferroviario. Si tú eres el transporte ferroviario, pues queda claro, ¿no? Cualquier transportista, cualquier transportista está obligado a esto, ¿no? Oye, ya llámese transportista por medio de transporte marítimo, aéreo, ¿no? Carretero, pues ustedes son los obligados, ¿no? Angélica Núñez, entonces la carta aporte la emite el transportista, claro, totalmente. Pero, ojo, Angélica, necesita información tuya, si no, ¿cómo la va a emitir? No, nos sigues diciendo, Angélica, nosotros como empresa que la contrata únicamente estamos obligados a proveer los datos de manera correcta y oportuna. Exactamente, Angélica. Lo dices muy bien. Yo contrato al transporte, importación, exportación. Perfecto, perfecto. Muy bien. Ah, bueno, pues ahí está, Moni. Tú contratas, tú eres el que contrata al transporte, ¿no? Entonces ahí me estás diciendo. Ahí está la clave, Moni. El obligado es el prestador del servicio de transporte de carga, ¿vale? Y nosotros concluimos en que tenemos que estar suministrando la información. Entonces, bueno, regresando un poquito a la presentación, estamos quedando muy claros qué es el tramo de jurisdicción federal, nos lo está aclarando la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, ¿vale? También la ley reglamentaria del servicio ferroviario, aquí está, son de jurisdicción federal las vías generales de comunicación ferroviaria. En consecuencia, otra vez regresamos lo que tú me preguntabas, ¿no? El obligado pues, es la empresa que se dedica al transporte por medios de transporte ferroviario, ¿no? Ley de Navegación y Comercio Marítimo. Es jurisdicción federal todo lo relacionado con las vías generales de comunicación por agua, vías aéreas, ¿vale? Lo mismo. Entonces, me parece que queda bastante claro, si va a haber el traslado de mercancías por vías de jurisdicción federal, entiéndase medios terrestres, entiéndase medios ferroviarios, entiéndase aguas o vías navegables en nuestro país, ¿no? Incluso todo lo relacionado a los aeródromos civiles, etcétera, son, son transporte de carga federal y en consecuencia, quien te preste el servicio es el obligado a emitir, ¿sí? En el comprobante fiscal, ¿sí? E incorporar el complemento carta aporte. Nosotros que estamos contratando a estos prestadores de servicios, estamos obligados a suministrar la información correcta y exacta. Espero que esté quedando mucho más claro para ustedes. Alejandrina, para las exportaciones, normalmente el pedimento lo tengo hasta que el camión está en frontera. Ahora, antes de la carga, debo saber el nuevo pedimento para que el transportista pueda incluirlo en el CFE. Sí, sería la lógica, pero bueno, pues eso no es un gran tema, ¿eh? La verdad es que los agentes aduanales pueden apartar pedimentos en su sistema para ustedes. La verdad es que eso no le veo un gran impedimento. Para el caso de vías férreas, marítimas, solo aplica en movimientos dentro del país. Sí, claro, otra vez, la disposición es territorial. La disposición es territorial. Entonces, cualquier prestador de servicios, ¿no? Que esté utilizando vías ferroviarias, vías marítimas, vías aéreas,
estará obligado, evidentemente dentro del país, ¿no? Estará obligado a utilizar o incorporar una carta aporte al CFDI que emita. Angélica Núñez, en cuanto a la factura que es para el cliente, se tiene que realizar algo adicional. Ahí no te entiendo un poquito, Angélica. No, o sea, no sé tú qué papel juegas. Tú eres importador, exportador, eres un transportista, no entiendo ahí un poquito ahí la duda, si puedes ampliar, estaría muy bien. F. Guerrero, buenos días. Soy Fernando Guerrero. Una pregunta. ¿Se supone que habrá puntos de revisión en carretera o de plano sería a juicio de la Policía Federal o de la autoridad hacer revisión de dicho complemento? Y recuerden que por lo menos en las vías carreteras, quien puede hacer o puede estar haciendo la inspección, pues es la propia Guardia Nacional. Y recuerden que luego ustedes han visto, si van por carretera a lo largo del país, luego hay puntos de inspección que lleva a cabo el propio Servicio de Administración Tributaria en conjunto con la Guardia Nacional, que son autoridades que precisamente pueden requerir la exhibición de la carta aporte, ¿vale? Muy bien. Angélica me dice, ok, me dice que tú eres importador-exportador. Duda, en cuanto a la factura que es para el cliente, ¿se tiene que realizar algo adicional? O sea, tú, Angélica, me dices, yo hago una venta de un producto que voy a exportar, ¿es así? O sea, si tu pregunta, Angélica, es, ok, no, pues no, o sea, la verdad es que eso no está, eso no, eso, vamos, te lo aclaro, Angélica, si tú eres un exportador que vas a enajenar, es decir, vas a vender tu producto a un residente en el extranjero y tu mercancía va a salir del país con un pedimento de exportación a uno, pues tu CFDI debe de traer el complemento de comercio exterior. Pero pues no tiene nada que ver con temas de complemento carta aporte, porque ya hemos mencionado que esto está dirigido para los prestadores de servicio de transporte de carga, ¿no? A menos, Angélica, que tú vayas a mover las mercancías con tus propios medios de transporte. Luego entonces, si Angélica, tu compañía tiene propios medios de transporte, pues además del CFDI de ingresos que generarías por la venta de tus productos de exportación, pues también tendrías que generar un CFDI de traslado al cual le incorporarías el complemento carta aporte, se generarías dos, pero pues en atención a actividades distintas, ¿vale? Entonces sería la lógica. Sonia nos comenta qué tipo de datos e información debemos proporcionar con anticipación. Lo vamos a ver, mi querida Sonia. Por favor, dame unos minutos. Traemos esa parte, por supuesto, en la presentación, porque eso es lo más importante la tarea más importante que ustedes se van a llevar de aquí a que termine el año, ¿vale? Bueno, perdón, de aquí a que termine este mes. Este mes nos quedan ya 20 días, señores. Vamos muy, muy atrasados, ¿eh? Muy bien. El traslado local de bienes o mercancías, lo mismo sucede, fíjate muy bien, la 271, la 271-52, la 271-52, toca tanto al servicio de transporte como para quienes son propietarios o poseedores de sus propios medios de transporte, ¿no? ¿Vale? De sus propias mercancías. Entonces, 27152 te dice, eres transportista y vas a mover mercancías de A a B y, y entre A y B no tocas ningún tramo de jurisdicción federal, entonces emites un CFDI de tipo ingreso sin complemento carta aporte. Situación segunda de la misma regla 27152. Eres una empresa propietaria o poseedora de mercancías que transportarás con tus propios medios y ese transporte lo llevarás a cabo entre A y B y no tocarás tramos de jurisdicción federal, entonces generas un CFDI de traslado sin complemento carta aporte siempre y cuando en ambos casos
¿sí? Estemos plenamente seguros que no pasaremos por ningún... Muy bien. Bueno, 27153, emisión de CFDI con complemento carta aporte en la prestación de servicios de paquetería y mensajería. No sé si nos acompañan empresas de mensajería y paquetería, pero bueno, muy rápido, lo platicamos. Las empresas de mensajería y paquetería, ¿sí? Podrán emitir un CFDI de tipo ingreso, ¿no? Evidentemente están prestando servicios sin complemento carta aporte, pero registrando en los nodos de concepto del propio CFDI los números de guía de todos los paquetes amparados en el propio CFDI, ¿vale? Aquí van desdoblando, en el caso de las empresas de mensajería y paquetería, las situaciones de la primera milla y de la última milla y lo que sucede en la etapa intermedia. Algo que me parece relevante, bueno, a mí en lo particular, yo creo que muchos de ustedes entienden qué es eso de la primera milla y de la última milla, porque en la logística es un concepto bastante común, pero me parece que la autoridad tendría que precisar de manera legal qué se va a entender como la primera milla y como la última milla. Insisto, yo sé que muy seguramente tú, como estás en áreas logísticas, entiendes perfectamente a qué se refiere esto, pero como lo quieren regular, como quieren establecer lineamientos y obligaciones con relación a esto, tiene que haber una definición jurídica al respecto, ¿vale? En nuestra opinión, debería de venir una modificación en donde se precisara qué se entenderá por esto de la primera milla y de la última milla, aunque operativamente yo entiendo que ustedes lo comprenden muy bien. Para aquellos que no han escuchado esto de la primera milla y de la última milla, en términos prácticos, ¿sí? Lo podríamos asociar con el servicio de recolección, ¿no? Entonces, ustedes contratan un servicio de paquetería mensajería que va a llevar sus mercancías desde Querétaro, ¿no? Hasta, no sé, X parte del mundo, ¿no? En Alemania, en Frankfurt, ¿no? Por decir algo. Y en ese sentido, pues el servicio de recolección, ¿no? Pues viene por tus mercancías, ¿sí? Hace el traspaleo, las carga y se las lleva a un aeropuerto, ¿no? Entonces, eso es lo que en términos prácticos, este servicio de recolección se refiere por la primera milla. Y la última milla, pues es la contraparte, ¿no? O sea, cuando llega al aeropuerto en Frankfurt, ¿no? Y se le va a dejar las mercancías al destinatario final, ¿no? Entonces, es lo que se comprende por esto. Entonces, aquí nos van, les pongo aquí algo más práctico. Interrumpo, nos dice Omar Cárdenas, esto del servicio de paquetería sería en el caso de que la paquetería me facture más de una guía en el mismo CFDI. Así es, correcto. Es decir, todas las guías en la misma factura. Exactamente, Omar, correctamente. No sé qué tan complejo sería para las empresas de mensajería y paquetería esto, la verdad, pero bueno, lo entiendes muy bien, Omar, lo entiendes bastante bien. Te explico. En el caso de la primera milla para el servicio de mensajería y paquetería, eh, la empresa de mensajería generaría un CFDI de traslado sin necesidad de contar con el complemento carta aporte, pero sí debe registrar las claves de los productos y servicios en los nodos de concepto de su CFDI. En la parte intermedia, que evidentemente sí estarían muy seguramente ocupando vías federales, se tendría que utilizar el CFE de traslado y aquí sí con el complemento carta aporte por cada tramo, ¿no? Por cada tramo que implique un cambio de medio de transporte, ¿vale? Y de la última milla, bueno, pues también vendrá un CFE de traslado y no se necesita un complemento carta aporte, ¿vale? Es un poquito ahí la esencia para las empresas de mensajería y paquetería. Evidentemente, otra vez, esto no está dedicado al importador-exportador, está dedicado a la empresa de mensajería paquetería, ¿no? Y nosotros como importadores o exportadores, ¿qué tenemos que hacer? Suministrar la información correcta y exacta, ¿vale? Y ahorita vamos a ir más adelante a entender cuál es esa información correcta y exacta que debemos
de proporcionarle a los prestadores de servicios. Bien, 27154, emisión de CFDI con complemento carta aporte en la prestación de servicios de traslado de fondos y de valores. Ellos se consideran un transporte especializado y en esta virtud, si por alguna razón ustedes están contratando servicios para transporte de fondos y de valores, los prestadores de servicios de esta naturaleza van a generar sus FDI de tipo ingresos, pero ellos tienen el beneficio de no tener que incorporar el complemento carta aporte. ¿Vale? Muy bien. Lo mismo sucede para los que prestan servicios de grúas de arrastre y grúas de salvamento y depósito de vehículos. Tienen exactamente el mismo beneficio. 27154, 27155. ¿Vale? ¡Ay! No se ha acabado la presentación. Todavía faltan algunas cositas interesantes. No sé qué pasó aquí. Pero rescatamos este tema. Aquí estamos, ¿vale? Muy bien, ¿qué pasa con la distribución de hidrocarburos? La distribución de hidrocarburos, aquí hay una excepción. ¿Se acuerdan que hace ratito les decía, oye, si vas a hacer un traslado local, no necesita que al comprobante fiscal se le incorpore el complemento carta aporte? En el caso del movimiento de hidrocarburos o petrolíferos, eso no aplica, ¿eh? ¿Sí? En el caso de hidrocarburos o petrolíferos, cualquier traslado, ya sea local o por vías federales, ¿sí? Se debe generar el CFDI con el complemento carta aporte y con el complemento de hidrocarburos mandatoriamente, ¿vale? Entonces, solamente hidrocarburos traen una situación bastante particular, ¿no? Ya saben que aquí en México hay un fenómeno muy particular que se llama huachicol y pues bueno, evidentemente los están regulando con mayor severidad. CFDI con complemento carta aporte en la prestación de servicios de transporte consolidado de mercancías. No sé, tal vez por aquí se resuelva la pregunta de alguien que me hizo hace un momento, ¿no? Tal vez aquí es donde se va a resolver, lo revisamos. En los casos donde hay carga consolidada de diferentes mercancías, nos comentan aquí que se podrá emitir por cada cliente un CFDI de tipo ingresos sin complemento carta aporte, ¿vale? Y vuelve a hablar sobre el tema de la primera milla, sobre el tema de la etapa intermedia y de la última milla, ¿no? Y bueno, se relaciona de forma muy idéntica como opera con las empresas de mensajería, ¿vale? En ese sentido, cuando no se tenga la certeza de que no transitarán por algún tramo de jurisdicción federal, pues se podrá emitir el CFE tipo traslado sin el complemento carta aporte, registrando otra vez los nodos en los conceptos, registrando los nodos conceptos en los comprobantes fiscales, ¿vale? En lo que respecta a la etapa intermedia, aquí sí se necesita, ¿sí?, el complemento carta aporte, justo como lo veíamos con las empresas de mensajería. Y en la última milla no es necesario, ¿vale? Entonces, dato bien importante. Creo que con esto podemos entender, o es muy necesario que ustedes ya hayan entendido, primeramente, que el obligado de esta reforma principalmente son los transportistas, ¿ok? Cualquiera que sea el medio que ustedes estén contratando, el principal obligado son ellos. Primer punto. Segundo punto es, si nosotros tenemos nuestros propios medios de transporte, entonces también estamos obligados a observar todos estos cambios. Aunque a estas alturas ya nos queda claro que tenemos algunas excepciones, como por ejemplo el mover mercancías en nuestra propia localidad sin que cruce o pase por alguna vía federal, ¿vale? Entonces, son de los puntos claves que me parece que tú debes de tener muy en tu radar. Alejandría nos dice, suponiendo que en una exportación
sale mi embarque hacia frontera Nuevo Laredo con el CFDI declarando el pedimento, pero ejemplo, cuando va en Monterrey, mi departamento de calidad me dice que hay algo que se tiene que reinspeccionar y piden que se regrese a planta, ¿qué pasaría con el CFDI metido? ¿Cómo lo regreso a planta? ¿Con cuál se...? Muy buena pregunta, mi querida Alejandrina, muy buena pregunta. Estamos en la inteligencia de que Alejandrina contrata a un prestador de servicio, ¿no? Un transporte, y en esta inteligencia, el transportista genera un CFDI de ingresos con el complemento carta aporte, ¿no? El viaje de origen es de Monterrey con destino a Nuevo Laredo. Padrísimo. Y entonces, bueno, pues el transportista genera un CFDI de ingresos con este destino y origen ya mencionado. Perfectamente. En el Inter, justo en el punto medio, se tienen que regresar las mercancías. Se tienen que regresar las mercancías porque hay algo mal, lo que sea. El transportista, ¿sí? En consecuencia, tendría que cancelar el CFDI, pero esto es algo bien interesante, Alejandrina. El transportista tendría que cancelarlo en el momento en el que tú le des la instrucción, ¿sí? Suponiendo que fueran 100 kilómetros y estuviera él en el kilómetro 50, entonces ahí el transportista tendría que cancelar el CFDI que te había emitido, generar uno nuevo, pero ojo, Alejandrina, el transportista tendría que relacionar, ustedes saben que los CFDI, los comprobantes fiscales digitales por Internet, cuando hay ese tipo de situaciones, se relacionan y se generaría un nuevo CFDI de ingresos relacionado con el CFDI anterior, el cual evidentemente se estaría cancelando, ¿vale? Y ahora sí, este nuevo CFDI de ingresos estaría indicando el nuevo origen y el nuevo destino, ¿vale? Entonces, y evidentemente tendría que tener también el complemento carta aporte, ¿vale? O sea, ¿y por qué tendría que ser justo en ese mismo momento? Pues porque estás cambiando el origen-destino y es una obligación que la carta aporte acompañe las mercancías para amparar el traslado de las mercancías, ¿vale? Entonces, tendría que detenerse el transportista en algún paradero autorizado, ¿no? Que pudieran prever, y en esta virtud, el transportista tener que generar un nuevo CFDI para efectos del nuevo trayecto. No sé si aquí te queda claro, Alejandra. Diana nos comenta, ¿se sabe si el SAT lanzará en su plataforma de facturación este complemento o se tendrá que contratar un pack forzosamente? Hasta el momento no lo sé, pero bueno, finalmente yo supongo que tendrá que poner alguna facilidad por su plataforma. La verdad no he escuchado que digan algo al respecto. Ángela Ruiz, conforme a la regla 27157, en los nodos se debe declarar las guías. Sí, correcto. O no, porque se emitirá un CFDI por cliente, otra pregunta, el CFDI se genera ese ingreso. Sí, claro. Bueno, finalmente estás tú regresando 27157 al consolidado, ¿no? A la prestación de servicios consolidados, ¿vale? Entonces te dice, los contribuyentes que presten el servicio de transporte de carga consolidada de bienes y o mercancías, entonces está dirigido principalmente a los servicios de transporte de carga. Siempre que las mercancías sean identificadas mediante una clave, eso es una condicionante, ¿vale? Y estos sean registrados en los nodos concepto que sea necesario para relacionar cada una de las cargas amparadas en el comprobante, podrán emitir por cada cliente un CFDI de tipo ingresos sin el complemento carta aporte. Pero esto en la inteligencia de que yo como prestador de servicios voy a registrar en los nodos concepto toda la información relacionada
con las mercancías, ¿no? Y en esta virtud, pues yo estaré generando un CFDI de ingresos sin complemento carta aporte por cada uno de los clientes, ¿vale? De lo que me mencionabas en la 27157. Luego, Omar Cárdenas, ¿queda claro como a qué adicionar el complemento carta aporte si hago una transferencia interna? Ah, no te queda claro cómo a qué adicionar el complemento carta aporte si hago una transferencia interna. Por ejemplo, Querétaro, Ciudad de México, con mi propio transporte. O sea, si tú estás haciendo, a ver, mi querido Omar, si tú estás haciendo con tus propios medios de transporte un movimiento de carga de Querétaro a la Ciudad de México, tú generarías un CFDI de traslado, ¿sale? Con el complemento carta aporte, ¿vale? En el ejemplo que me estás poniendo. Me pones otro ejemplo, una 3 y media, ahí no te entiendo. Naturalmente no me voy a autofacturar, solo hago una transferencia entre almacenes internas y sistema. Ah, ya te lo expliqué, mi querido Omar. ¿Sale? Me queda muy claro que no estás haciendo una enajenación, ¿sale? Sin embargo, cuentas con tus medios propios, ¿sí? Cuentas con tus propios medios de transporte, es lo que yo te entiendo, ¿no? Y en esta virtud, pues haces un CFDI de traslado, indicando el origen Querétaro, el destino Ciudad de México, y a ese CFDI de traslado, el cual evidentemente su propia naturaleza no establece cantidades ni valores. Este, tú, tú solamente lo utilizas para el trayecto, para el transporte de las mercancías y debe de tener complemento carta aporte. Alejandrina, ¿y cuál pedimento se declararía cuando lo regreso a planta si no existe? No, pues evidentemente ya no habría pedimento, ¿no? Evidentemente ya no habría eh, estamos hablando, Alejandrina, de que inicialmente tu agente aduanal te había abierto, te había asignado un número de pedimento, el cual quedó compartido con el transportista y en el CFDI de ingresos con su complemento carta aporte se declaró, pero quedamos en el ejemplo que tú me platicabas, que a mitad del camino, ¿sí? Se tenían que regresar las mercancías. Entonces te comentaba ahí, el transportista tiene que cancelar su CFDI de ingresos, el primero que había hecho, el cual evidentemente en su complemento carta aporte es el que traía el número de pedimento, ¿vale? Entonces se cancela y se genera un nuevo CFDI de ingresos con el complemento carta aporte, pero ahora del kilómetro 50 y de regreso a Monterrey, ¿vale? Entonces, ahí para que quede claro. En consecuencia, en este segundo CFE de ingresos ya no habría número de pedimento, ¿no? Ya no van a salir las mercancías, ¿vale? Verónica Rodríguez, entonces, aunque sea un traslado entre almacenes propios que no es enajenación, se debe emitir un CFDI con complemento. Así es, claro, o sea, totalmente. Ya sé, a ver, ojo, Vero. Vamos a profundizar en el punto. Hay movimiento de almacén A a almacén B. Ambos almacenes, ¿sí? Son el almacén A es el domicilio fiscal de la empresa. Y el almacén B es una bodega o sucursal dada de alta en su RFC, ¿vale? Perfectísimo. Y vamos a mover inventarios de A a B. Ambos están en territorio nacional. Entonces, supuesto A, ¿no? O caso A, los voy a mover mis propios inventarios con mis propios medios de transporte. Ah, pues voy a generar un CFDI de traslado con el complemento carta aporte, porque el almacén A y el almacén B, uno está en la ciudad de Querétaro y otro está en la Ciudad de México, ¿vale? Voy a mover mis mercancías por jurisdicción federal. Entonces, tiene que haber un CFDI de traslado
con el complemento carta aporte porque estoy moviendo mis inventarios con mis propios medios de transporte, ¿vale? Caso B, caso B. Voy a mover mis propios inventarios del almacén A al almacén B, ¿sí? Ambos están en mi RFC dados de alta, ¿ok? Pero en el caso B voy a contratar a un transportista, voy a contratar a un prestador de servicios y evidentemente el prestador de servicios me va a cobrar. Luego entonces se generará un CFDI de tipo ingresos y este prestador de servicio tendrá que incorporarle el complemento carta aporte, ¿vale? Espero estar siendo más claro. Cecilia Báez, buen día. ¿Cómo se procederá cuando un cliente me regrese por paquetería mercancía por cambios? Ojo, las paqueterías, bueno, cualquier servicio de transporte, en su caso tendrán la obligación de generar CFDIs, CFDIs de ingresos o CFDI de egresos, es decir, notas de crédito, notas de cargo según correspondan, de acuerdo a la situación que se haya dado, ¿no? Ya sea porque salió más caro en virtud de las devoluciones o lo que haya correspondido, las empresas de mensajería de paquetería o prestadores de servicios podrán generar estos tipos de notas de crédito, notas de cargo, si es que hay modificaciones al tema del transporte de las mercancías, y lo mismo sucede con las paqueterías, Cecilia. O sea, definitivamente se va a hacer complejo, me parece, para operar esto por parte de los prestadores de servicios, tanto en mensajería en paquetería como para las empresas de transporte de carga. Eso sí, va a ser un rollazo. Quiero que me sigas en lo siguiente. Reforma al transitorio 11º de la miscelánea fiscal, ¿vale? Este es el artículo transitorio que nos habla de la entrada en vigor, que ya todos sabemos es a partir del 1 de diciembre, ¿ok? Bien, la regla 2718 y 2719 nos hablan del uso del complemento carta aporte y nos está diciendo sus artículos transitorios. Esto entrará en vigor a partir del 1 de diciembre, clarísimo. Y nos dice, se entiende que cumplen con lo dispuesto en el párrafo anterior aquellos contribuyentes que expidan el CFDI al que se incorpore el complemento carta aporte antes del 1 de enero de 2022 y este no cumpla con los requisitos, ¿vale? Entonces, el mensaje que nos están haciendo notar aquí es, ojo, ojo, a partir del 1 de diciembre de 2021, los CFDIs o los comprobantes fiscales que se emitan y que estén obligados a llevar la carta aporte, deben de llevar la carta aporte, ¿eh? Oye, si hay un dato equivocado, si hace falta algún dato o no se cumple con alguna situación, alguno de los requisitos, ¿sí? Del complemento carta aporte, no pasa nada. Pero no dice, ojo, no dice que no es necesario que no se use el complemento carta aporte, ¿va? Entonces, a partir del 1 de diciembre de 2021, tenemos que estar revisando que los FDIs, según corresponda, según los casos que estuvimos viendo, lleven el complemento carta aporte. Puede tener algún dato inexacto, puede que el complemento carta aporte no cumpla con todos los requisitos, pero debe de estar, ¿vale? Debe de estar. Para efectos de darle cumplimiento a esta disposición, ¿ok? Si no cumple, aquí te hago una pregunta bien interesante, ¿eh? Porque este transitorio a nosotros nos parece que solamente es para efectos de dar cumplimiento al complemento carta aporte y que no nos sancionen por no haberlo declarado.
Vamos a suponer que estamos en el día 3 de diciembre y emitimos un CFDI, ya sea de ingresos o de traslados según corresponda, ¿vale? Y en esta virtud, el complemento carta aporte sí se insertó, pero está mal, o sea, no cumple con todos los requisitos. Yo ya sé y nos queda claro que con base en este transitorio, nos está diciendo la autoridad, no te preocupes, no te voy a infraccionar, ¿sí? Pero me parecería que si no está bien declarado el complemento carta aporte, de acuerdo con lo que prevé el 29A del código, me parecería que pudieran ser comprobantes que no podrían servir para efectos de deducirse o acreditarse fiscalmente hablando. Entonces, es bien importante que entremos bien el 1 de diciembre, ¿sí? Que nuestros transportistas, aquellos que les vayamos a pagar el transporte de las mercancías, declaren correctamente el complemento carta aporte, ¿vale? ¿Qué posibles sanciones en materia fiscal y aduanera podrán venir? Verónica Rodríguez, tenemos dos modalidades para mover mercancía entre almacenes propios. Primera, la de vehículos propios. Segunda, rentamos vehículos por cierto tiempo. Para esta segunda opción, ¿quién genera? Vero, aquí tienes una tarea bien importante, porque fíjense muy bien, ustedes muchas veces me dicen que rentan vehículos. Si estás rentando vehículos, primeramente debes de tener un contrato de arrendamiento entre ustedes y quien les está rentando los vehículos. Luego entonces, como ya lo mencioné, el vehículo se entienden como, si es que tú los estás arrendando para estos propósitos, se entenderían como medios de transporte propios y en consecuencia, tú serías la obligada a expedir el CFDI de traslado con el complemento carta aporte, ¿vale? Pero tienes que revisar, esa es una primera tarea que apúntenlo bien ustedes, importadores, exportadores. Estamos rentando vehículos. Entonces, primer punto, revisen las facturas que le pagan a sus prestadores de servicio. ¿Qué te están facturando? ¿Te están facturando renta de vehículos? ¿Vale? Si te están facturando renta de vehículos, en consecuencia debes de tener un contrato de arrendamiento, ¿vale? Oye, no me facturan renta de vehículos, la factura sí dice transporte de carga. Ah, pues entonces, el contrato que tendrías o que deberías de tener, pues es precisamente un contrato de transporte de carga. Y en consecuencia, el CFDI que te expide es un CFDI de ingresos, ¿vale? Prestando servicios de transporte de carga y en consecuencia el obligado es el transportista. Pero ahí tienen una gran tarea, ¿eh? No se queden en la información general, revisen las facturas que reciben de los prestadores de servicios y hagan la diferencia de quienes les arriendan y de quienes les prestan servicios y crúcenlo contra las facturas que les entregan. Porque el SAT, las revisiones que va a hacer, las va a hacer a partir de las claves de productos o servicios que se utilizan en los FDIs, que más adelante te voy a explicar, ¿vale? Muy bien. Stephanie Muñoz, en caso de una revisión, ¿cómo sería en el transporte de las mercancías? ¿Quién será la autoridad? En transporte, ya lo mencionamos, Stephanie, en el transporte de las mercancías puede ser la propia Guardia Nacional, el propio Servicio de Administración Tributaria. Lutapia, ¿es cierto que los intermediarios está pendiente que el SAT confirme qué información debe timbrar? Lo que pasa es que, a ver, Lu, esto luego les molesta a ustedes y en general al gremio, ¿no? Pero es que, a ver, un intermediario, en mi opinión, y insisto, o sea, yo sé que todos ustedes pueden tener una opinión diferente, pero te voy a dar mi razonamiento legal. Si yo soy un intermediario, ¿qué es lo que te ofrezco en mi contrato?
lógicamente no te puedo ofrecer transporte de carga porque no tengo. O sea, la lógica, la esencia, el espíritu de un intermediario, de un agente perdón, de un intermediario, es que yo te presto un servicio de organización logística, Lu. O sea, la misma lógica de la actividad que yo presto no es la de transportación, no. Yo organizo la logística para tu operación, ¿vale? Quien va a emitir el CFDI de ingresos con el complemento carta aporte va a ser el transportista que yo contrate. Evidentemente, yo como intermediario, Lu, yo a ti te cobro todo, ¿no? Yo a ti te cobro y yo disperso el dinero para pagarle a los prestadores de servicios. Esto es lo que se llama, ¿sí? Gastos por cuenta de terceros. La figura correcta, jurídicamente hablando, ¿sí? La podemos ver por medio de la regla 27113 y 27146 de la miscelánea fiscal, ¿vale? Pero bueno, o sea, a las compañías, a los importadores, no les gusta que los lleve a esta regla, pero así es como las autoridades los pueden fiscalizar y así es como las autoridades entenderán que están operando correctamente. Oye, es que así es más complicado porque X o Y cosa. Bueno, la verdad es que las compañías pueden decidir el nivel de riesgo sobre el cual quieren estar operando, pero hoy este tipo de situaciones, las autoridades, sí, te lo mencioné al principio, la autoridad piensa que la gran mayoría de la transportación que se hace en nuestro país es incorrecta, ¿vale? Y lo sabe y lo entiende, por eso está metiendo todo esto, ¿ok? Llévate de tarea lo siguiente, llévate de tarea lo siguiente. Toda la identificación de infracciones y sanciones aquí la tienes, ¿vale? El no expedir, el no entregar o no poner a disposición de los clientes los comprobantes fiscales o expedirlos sin que cumplan los requisitos, ¿sí? Llévate de tarea cuántos FDIs, cuántas cartas porte al día de hoy se generan por tu operación. Porque la multa será de 17,000 a 97,000 pesos por cada comprobante que se expida. Entonces, puede ser esto brutalmente exponencial si estamos incurriendo en una operación incorrecta, ¿vale? No se diga el no expedir o acompañar la documentación que ampare las mercancías en transporte, ¿vale? Ya lo comentamos, el que los comprobantes fiscales no se expidan de conformidad ahora sí que con las disposiciones fiscales del código, pues tendrán efecto de no deducibilidad y de no acreditamiento para las contribuciones correspondientes, ¿no? ISR o IVA. Y en comercio exterior nos podrá llevar a la situación de un embargo precautorio de mercancías, ¿no? Aquí lo vemos, 146 de ley aduanera, 151 cuando no se acredite con la documentación anual correspondiente y cuando no se acredite su legal estancia o tenencia. Recordando que el CFDI, ¿sí? Precisamente tiene este efecto, acreditar su tenencia, ¿vale? No obstante, chécate esto, ¿eh? Te lo dejo también súper de tarea para reflexionar. Esto es una iniciativa que está en la Cámara de Diputados. No quiero decir partidos, no quiero decir quién está promoviendo esto, pero bueno, nada más para que nos fijemos, ¿no? Iniciativa con proyecto de decreto por el que se van a reformar diversas leyes, entre ellas el Código Fiscal de la Federación. Échale un ojo a esto, ¿eh? Se presume cometido el delito de contrabando. Esto todavía no está publicado, todavía no está publicado en el Diario Oficial de la Federación. Está como parte de una iniciativa y están queriendo considerar que en el traslado de bienes o mercancías sin el comprobante fiscal digital,
y sin que se le incorpore el complemento cartaporte, pues sea considerado como delito de contrabando, ¿no? ¿Hasta dónde podemos llevar esto? 103, 104, de 3 a 6 años por esa situación, para que lo reflexionemos un poquito. En la parte de comercio exterior, ya para mismo punto para regla 2411. En estos casos, ¿no? El despacho de las mercancías mediante transmisión de información, ¿ok? Los agentes aduanales para efectos del despacho de las mercancías, ya saben, usando estos nuevos dispositivos tecnológicos, ¿no? Lo que prácticamente hablamos como PITA y DODA, la transmisión al sistema electrónico aduanero mediante los documentos electrónicos se debe de considerar el folio fiscal del comprobante que cumpla con los requisitos de la 2719 de la miscelánea fiscal. Esto quiere decir, pues si vamos a utilizar un CFDI que traiga su complemento carta aporte, ¿vale? Debemos de considerar su folio fiscal y en su DODA o en el PITA deberá estar insertado el folio del comprobante fiscal que cumpla con el complemento carta aporte, ¿vale? También dato importante, ¿no? En cuanto a los procedimientos para la presentación de los documentos en el despacho aduanero, en todos los casos se deberá presentar el folio fiscal, ¿sí? Del CFDI con el complemento carta aporte, mismo que en su caso se verificará a través del dispositivo tecnológico y deberá estar relacionado con el número de pedimento y el número de acuse de valor correspondiente. En mi opinión, la verdad es que tener el número de pedimento no es algo complicado, o sea, sus agentes aduanales les van a poder proporcionar el número de pedimento. A lo mejor lo van a tener que hacer antes, ¿no? Pero no pasa nada, la verdad es que no es algo complicado en ese punto, ¿no? Eh, por lo que respecta a los pedimentos consolidados, sigue la misma suerte, el CFDI que debe de presentarse, cumpliendo con el complemento carta porte. Lo dispuesto para efectos de comercio exterior, en este sentido, entrará en vigor el 1 de enero del 2022, ¿vale? Y puntos relevantes del CFDI con complemento carta aporte para su llenado. Ya nos quedó claro el tema de los transportistas. A ver, aquí me dice, antes de comenzar con este cuarto y último punto de nuestra presentación. Elis Covarrubia, mismo tema que Lu Tapia. Desde mi punto de vista, para los intermediarios que no tengan transporte propio, ¿dónde estás? Se movió. ¿Tendrán obligación de emitir complemento carta aporte? Es que yo no lo veo así, ¿eh? Lo pregunto por la mala, sí, totalmente de acuerdo, una muy mala redacción en el caso de los intermediarios, en mi opinión, coincido ahí en ese punto, pero es que la verdad, a menos que ese intermediario tuviera transportes, pues generarían un CFDI de ingreso o de traslado según corresponda, pero la verdad es que pues el espíritu mismo de un intermediario no me deja ver cómo es que pudiera generar un CFDI de ingresos por el traslado de mercancías si no tiene transportes. Coincido en que hay una mala redacción ahí. Pero bueno, ¿qué sucedería? O sea, en mi perspectiva, Elis, si yo soy el intermediario y voy a contratar a un transporte, ¿sí? Ese transportista, yo le voy a pagar por cuenta tuya, Elis, porque tú, Elis, tú me estás contratando a mí, yo soy el intermediario, ¿vale? Yo contrataría a X transportista, yo le pagaría, pero ese transportista, de acuerdo con la 27113 y 27146 de la miscelánea, pues en estricto sentido te facturaría a ti, pero le pagaría yo. ¿Me explico? Sin embargo, a mí me queda muy claro que no, así es como no opera
la mayoría de los forwarders, ¿no? Y se molestan un poquito porque dicen, no, porque si no me van a saltar y van a contratar directo al transportista. Bueno, eso comercialmente hablando no es un tema mío, ¿no? Yo les platico lo que veo en la normatividad. Liz, es responsabilidad del área de finanzas y o fiscal revisar que los FDIs y complementos de carta aporte que expidan los transportistas que contratamos para mover las mercancías tengan la información correcta. Pues es información, ojo Liz, es información de la empresa, ¿no? Perdón, es responsabilidad de la empresa. Cuando audita el Servicio de Administración Tributaria a una entidad, no hace la auditoría diciéndole, yo audito al RFC tal, al área de finanzas. No. O sea, el Servicio de Administración Tributaria audita a toda la empresa. Y organizacionalmente hablando, ustedes internamente determinarán quiénes son las mejores áreas o las áreas idóneas para revisar esto. Sí vale la pena que se revise, ¿no? ¿Por qué? Porque en facultades de comprobación, ¿sí? Las autoridades podrían rechazar los comprobantes fiscales y eso tendría un efecto tanto en multas o en su caso para no poder acreditarse algún impuesto o en su caso deducirse algún gasto para efectos de otro impuesto, ¿no? Entonces, no podría yo señalarte de manera concreta quién es el área responsable, ¿no? O sea, la verdad es que es un tema de mera organización de ustedes. Sin duda, nadie quiere más chamba, eso me queda clarísimo, pero bueno, se tienen que poner los mecanismos para efectos de poder reducir riesgos por incorrectos comprobantes fiscales que no se les haya incorporado su complemento carta aporte. Alexis Hernández, Ignacio, una duda. Esa parte tengo entendido que no está obligatorio ni en el número de pedimento ni en el folio de la factura fiscal, en el complemento carta aporte. Alexis, ojo, el número de pedimento en el complemento carta aporte, sí hay campo para que se declare, ¿vale? Sí hay campo para que se declare el complemento carta aporte. Ahora, cuando estemos nosotros en DODA, se tiene que poner el número de folio fiscal, ¿vale? La factura. Oye, pero todavía no han modificado el anexo 1 de las reglas de comercio exterior para efectos de los lineamientos de DODA, etcétera. Bueno, sí, ese es otro tema, ¿no? Tienen que modificarlo para que se pueda insertar si es que no existe, ¿vale? Me queda muy claro que las autoridades, como siempre, la parte de comercio exterior la dejan hasta el final. Me queda muy claro, Alexis, que están pendientes varios cambios, ¿no? Por comercio exterior. Yo no dudaría que esto eventualmente se terminara prorrogando una vez más. Me parece que todavía hay ciertas dudas e inquietudes, sobre todo en la parte de comercio exterior. Eduardo Pérez, si tengo un transporte propio que no es de carga, es una camionetita pero lleva herramienta para hacer servicios de mantenimiento en diversas sucursales, es necesaria la emisión del CFE de traslado con la carta aporte. Pues bueno, pues yo supongo que si son herramientas, pues no, o sea, realmente no estás llevando carga, ¿no? La verdad no vería por qué generar un CFE de traslado con carta aporte, ¿vale? Pero bueno, pues ahora sí que si estás llevando un equipo, ¿no? Si estás llevando a lo mejor algo que se entienda como carga y no así como herramienta, pues definitivamente las autoridades te dan exigible el complemento carta aporte al comprobante fiscal que se haya emitido. José Alfonso Pérez, respecto al tema de refacciones stock, regularmente compramos por volumen y se nos mezcla en almacenes. No podemos identificar la factura para cada pieza o una factura se va a quedar a toda mi flota por ser muchas piezas. ¿Cómo puedo simplificar esta parte? Pero no entiendo un poquito ahí tu planteamiento, José Alfonso. Primero me hablas de refacciones que compran por volumen. Y ok, o sea, si compramos por volumen y estamos
comprándolas, pues al momento que las compro, si van del lugar donde las compré hacia alguno de mis bodegas, pues deberé traer la carta aporte, ¿no? O sea, en ese momento es una carga, ¿no? Y después yo entiendo que estarían ya en tus almacenes y se mezclan. Híjole, no, pues, ojalá podamos verlo aparte, mi querido José Alfonso, no te entiendo muy bien tu planteamiento. Cecilia Ledesma, al ser intermediario forward, entonces ellos no tienen que generar ese FDI con complemento carta aporte. El dueño de las unidades es quien le factura a forwarder con complemento carta aporte y forward solo nos cobra. Es que fíjate, Cecilia, qué delicado es esto, ¿eh? Te doy mi perspectiva, te doy la perspectiva, Ceci, de cómo el SAT, de cómo el Servicio de Administración Tributaria hoy está llevando a muchas compañías a ser categorizadas como EFOS, como empresas que están simulando operaciones inexistentes. Fíjate muy bien, Ceci, recuerda que para hacer un gasto deducible para efectos de impuesto sobre la renta, tienen que ser gastos que estén relacionados con mi operación y que sean de manera indispensable, ¿vale? ¿Qué sucede muchas veces? ¿Qué es lo que hacen las empresas que están comprando facturas? Dicen, oye, yo tengo muchos ingresos este mes y necesito registrar muchos gastos para bajar mi ingreso y en virtud de ello tener un menor impuesto sobre la renta. Entonces, las empresas que se dedican a esto compran facturas, ¿vale? Y esas facturas, imagínate que están comprando facturas de transportes, ¿no? De transportes que no se están dando, que se están comprando facturas de prestaciones de servicios, etcétera, ¿vale? Entonces, la autoridad verifica estas facturas y pide las pruebas, la materialidad, ¿no? La materialidad de esas prestaciones de servicios, la materialidad de esos movimientos de transporte, de carga, y pues estas compañías no tienen esa materialidad, ¿vale? Entonces dicen, tú eres un EFO, ¿vale? Eres una empresa que está expidiendo facturas y no tienes la materialidad. Bien, entonces sígueme en esta idea. Hay empresas que por su desconocimiento, ¿sí? Pueden caer en estas situaciones sin que se estén dando cuenta. Como ya te mencioné, Ceci, en mi opinión, un intermediario, un forwarder, presta un servicio, ¿vale? ¿Quién es el dueño de las mercancías? Es decir, tú, o sea, bueno, la empresa en la que tú trabajas, la empresa compra las mercancías, si las compra un residente del extranjero, las está importando y requiere de un prestador de servicios llamado forwarder para que le organice toda la operación. Está perfecto, ¿no? Está perfecto. Yo, como comprador importador de las mercancías objeto de importación, yo quiero hacer deducibles todos mis gastos por motivo de la importación de las mercancías, ¿vale? El forwarder, su actividad, ¿no? Aquí pasándome al lado del forwarder, su actividad en esencia y en mi opinión, insisto, pueden opinar de manera diferente. El forwarder presta un servicio y él, para efectos de su propia determinación de su base gravable para impuesto sobre la renta, pues él tendrá ciertos gastos que le podrán ser deducibles, ¿no? Si yo presto un servicio, ¿sí? Pues yo voy a poder hacer deducibles otros servicios, pero no puedo hacer deducibles gastos de transporte, pues porque yo como forwarder, yo no soy propietario de mis mercancías. El propietario eres tú. Si yo como forwarder le pago a un transportista, ¿sí? Pues en estricto sentido, el Servicio de Administración Tributaria le puede decir que esa factura, ¿sí? Sirve para simular operaciones porque ellos no son dueños de ninguna mercancía. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo deberían de funcionar con la figura de gastos por cuenta de terceros? Así es como deberían de funcionar, porque evidentemente
El forwarder, insisto, no tiene propiedad de las mercancías. Es una empresa que está dedicada a la organización logística, presta servicios, ¿vale? Pero no, ¿cómo puede hacer deducible él su transporte, perdón, el transporte que contrata a favor tuyo, Ceci? O sea, fácilmente ellos pueden configurar situaciones complejas en donde el SAT les puede cuestionar que esas facturas no son deducibles para ellos, porque el transporte no es para mover mercancías del forwarder, es para mover mercancías de un tercero. Y hay una figura jurídica especial para operar de esa forma. Pero bueno, será motivo de otra plática y de expresarles con mayor detenimiento estas situaciones que hoy por hoy se están viviendo, ¿eh? José Alfonso, respecto a las preguntas frecuentes 14, mis camionetas traen stock para dar mantenimiento y en la pregunta 14 nos dice que contraer la factura de la adquisición de las mercancías ya no es necesario otro documento. Ah, bueno, pues ahí está. Ya ahí tienes ahí la propia respuesta. Perdóname, no, yo no entendía muy bien ahí tu planteamiento, ¿no? Punto número 4, ya y último de la presentación. Recuerda, hay que llenar primero un CFDI, dependiendo de quién esté obligado, ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Verificar si se va a tratar de un CFDI de traslado o un CFDI tipo ingreso según lo que corresponda, ¿no? Y aquí, en la ventanita donde estamos capturando nuestro comprobante, ¿sí? Estaremos aquí abajito poniendo ahí si es de ingreso o si es de traslado según corresponda. Tienen que poner los datos del receptor. Si se trata de un CFDI de traslado, en el apartado de clientes se debe poner un RFC genérico, como te lo estoy poniendo en pantalla. Si se trata de un RFC, perdón, si se trata de un CFDI de ingresos, en el apartado de cliente se debe poner el RFC de la persona a la que se le va a prestar el servicio. Evidentemente, se recomienda que se proporcione la cédula de identificación fiscal, ¿no? De quien está contratando el servicio. Código postal, se va a capturar aquel de la matriz o sucursal de donde se emite el CFDI, ¿vale? Entonces, nada más para que lo tengamos nosotros en cuenta. La moneda, únicamente si se trata de un CFDI tipo traslado, no interviene una moneda, por lo tanto se señala no interviene como te lo pongo aquí en la pantalla, ¿vale? Aquí viene la parte interesante. Estamos llenando el CFDI según corresponda, ¿no? Tipo ingreso o tipo traslado. Cuando se trata del tipo de ingreso, se debe poner la clave del servicio que se está prestando, claro, porque en esta materia que estamos hablando, yo como prestador de servicio de transporte de carga, ¿sí? Que te estoy prestando un servicio, tú me vas a pagar y en virtud de eso obtengo un ingreso y como consecuencia debo de poner la clave de servicio que te estoy prestando, que es la de transporte de carga. Ahorita te lo voy a mostrar. Cuando se trata de CFDIs de traslado, únicamente se pondrá la clave del producto, pues no se está prestando un servicio. ¿A qué me refiero con esto? Miren, existe un catálogo publicado en el portal del SAT, ¿no? Con relación al anexo 20 de la miscelánea fiscal, ¿no? Entonces, ustedes pueden ingresar aquí a esta paginita, en la versión que les compartiremos de manera electrónica, ustedes pueden ingresar a estas ligas y poder descargar esta información, ¿no? O lo pueden poner en buscadores también de Google y los pueden descargar sin ningún problema. Entonces, aquí vienen las claves de productos o servicios, como tú puedes ver. Están codificadas, clave de producto o servicio. Vamos aquí a clave de producto o servicio, ¿vale? Y aquí tienes las claves de servicios, ¿no? La 78, 10, 15 con sus derivadas, donde puedes ver transporte de carga aérea, ¿no? Internacional, transporte aéreo, servicios de transporte ferroviario, todos los servicios de transportación. Entonces, si yo soy un prestador de servicios de transporte, ¿no? De carga, evidentemente mi CFDI de ingresos estaré poniendo en el bloque de claves de productos cualquiera de estos que según me corresponda, ¿vale? Evidentemente, bueno, pues hay que hacer la tarea de revisar cómo estoy facturando actualmente y confirmar que lo estoy haciendo con las claves correctas, ¿vale?
Nos dice que si se trata de un CFDI de traslado, lo que tengo que poner son las claves de productos de los productos, ¿vale? Entonces aquí ponemos un ejemplo, de otras claves, aquí en este caso de productos. Aquí le puse ahí cinturones de seguridad, ¿no? Sistemas para evitar choques, ¿vale? El que corresponda, o sea, tenemos que nosotros ubicar al que nos toque de acuerdo a lo que nosotros estemos moviendo, ¿no? Hay de todos, hay las claves de productos, son un listado enorme, ¿vale? Eh, listo, listo, muy bien. Luego aquí que nos preguntan, si quieren voy a avanzar, pues ya casi vamos a acabar y leemos las últimas preguntas, ¿vale? Entonces, ahora vamos, ya que se llenó el CFDI, llámese de ingresos o de traslado según corresponda, hay que llenar el complemento carta aporte, ¿sí? Del CFDI, ¿no? Y entonces aquí le ponemos, ¿no? Complementos, carta aporte, padrísimo. En el apartado, ¿no? De complemento carta aporte, pues estaremos señalando si se trata de un movimiento internacional o no. Si se trata de un movimiento internacional, se deberá registrar la información de los campos entrada, salida de mercancías y vía de entrada y salida de mercancías, que cuando tú le habilitas, sí, son campos que te los habilita los mismos sistemas, ¿no? Si este campo contiene el valor no, los campos de entrada y salidas de mercancías y vía de entrada de mercancías no debe de existir, como aparece en la pantalla. Origen y remitente, ¿no? Se debe señalar el origen de las mercancías, es decir, de dónde está saliendo, y el remitente, señalar los datos de la remitente de los bienes o mercancías que se están trasladando. Pues aquí ponemos la ubicación de origen y el domicilio de origen. Y por su parte, el destino. Se debe señalar el destino de las mercancías, así como el destinatario. ¿Vale? Las mercancías, señalar el tipo de mercancías. ¿Vale? Ese es el punto. Aquí, esto es por lo que principalmente los transportistas, ¿no? O los prestadores de servicio de transporte requieren de su apoyo. Porque en el complemento, en el llenado del complemento carta aporte, necesita el transportista incluir los bienes, ¿vale? Y nos dice que los instructivos de llenado para efectos del complemento carta aporte, que el transportista debe señalar los bienes transportados de acuerdo a la codificación de catálogos de productos del anexo 20. Entonces, me parece muy importante que ustedes, importadores y exportadores, ¿sí? En lo que se deben de enfocar en este momento es precisamente en ese catálogo. ¿Cuál es la chamba ahorita? Para el caso de los productos que se exportan y que se facturan y se venden, va a ser muy fácil porque pídele a tu área de facturación un CFDI y vas a poder ver ya la clave y producto que estás actualmente facturando. El problema está en los materiales y componentes que hoy por hoy tú importas, ¿vale? De países en extranjero. Entonces, ¿por qué? Porque ahí no has desarrollado ningún catálogo de productos. Entonces, con base en las facturas que te dan tus proveedores, ¿no? Y tus catálogos de números de parte y descripciones, el trabajo ahorita y de aquí hasta que termine el mes de noviembre es poder desarrollar ese catálogo y poderlo tener preparado y compartido ya con tus prestadores de servicios de transporte de carga, ¿no? ¿Por qué? Estos son las claves de productos que de acuerdo con el anexo 20 de la miscelánea fiscal, van a estar declarando en los complementos carta aporte que ellos están obligados a generar, ¿vale? Entonces, vale mucho la pena que tengan esos catálogos preparados y sobre todo que ustedes estén bien organizados de cómo le van a transmitir la información. Estamos muy acostumbrados a dejar a su suerte a los agentes aduanales
o a dejar a su suerte ahorita a los transportistas. Si tú le pasas la factura en PDF al transportista y al agente aduanal, y si tu factura tiene 300 números de parte, lo único que vas a hacer es demorar tu operación logística, porque el transportista va a tener que llenar, ¿sí?, el complemento carta-aporte a mano. Y eso evidentemente no va a acelerar la logística. La idea es que desde ahorita tú ya prepares tus catálogos, ¿sí?, para efectos de a lo mejor por medio de un layout, no lo sé, o sea, algún archivo TXT, alguna plantilla, qué sé yo, en donde tú puedas darle la segmentación, ¿no? De acuerdo con los catálogos de productos del anexo 20 a tu transportista y sea muy eficiente, ¿no? Si tus mercancías están viajando con anticipación y conoces todo esto con anticipación, pues tengas un layout preparado, ¿no? Y puedas tú compartir esa información al transportista. De otra manera, van a entorpecer mucho sus operaciones de comercio exterior, sobre todo pues, el tema de tiempos, ¿no? Y ya finalmente, señalar la información relacionada con las mercancías, nos piden ahí unidades de medida muy particulares, también de acuerdo con los catálogos del propio SAT. Todo esto, todo esto me parece que necesitan dejarlo bien aceitado. Si tu empresa no tiene transportes, todo va a descansar en prestadores de servicios, ¿vale? Y en esa virtud, tu obligación es poder suministrar la información rápido, ¿vale? Y esa información rápida viene de la mano con haber hecho esta tarea ahorita, bueno, desde hace algunos meses atrás, pero si no lo hiciste, pues ya vamos tarde, ¿vale? Con esto concluimos la presentación y los tips que hemos mencionado para ustedes. Quedaron aquí algunas preguntitas. Si me permiten, las leemos. En el caso de refacciones, debo especificar cada cosa, ejemplo, motores, válvulas, con una descripción general de refacciones. Si va a ir con complemento carta aporte, como ya bien lo señalamos, tenemos que utilizar la clave ahí de los catálogos, ¿no? Si tenemos F de traslado con código 001, ¿qué corresponde en este caso? No ubico tu código 001, mi querida Ale. ¿Qué opciones tenemos para hacer los FDIs de traslado? ¿Se pueden hacer directo de la página del SAT o tendríamos que comprobar? Pues yo entiendo, Vero, la verdad no he ingresado, yo entiendo que sí se puede desde la página del SAT, y que en su caso pondrá todas estas facilidades el propio SAT para ustedes. Ahora, hay muchas compañías que traen ya su programación de su facturación desde sus propios RPs, y en su caso, de ser así, vale la pena que esté ligado con su sistema de facturación convencional. Valdría la pena ahí tocar base con sus PACs, ¿vale? El UDI de comprobante de comercio exterior que exige el llamado complemento carta aporte se refiere al que resulta del que se emite en el CFDI, ya sea de ingreso o traslado del embarcador. Julieta Ornelas. Ya no, es que, híjole, luego me confunden porque usan términos, o sea, el comprobante de comercio exterior, o sea, ahí quisiste decir el complemento de comercio exterior. Ahí no te entiendo un poquito, Julieta. Entonces, resumiendo, mi favor, no me emitirá el CFDI con complemento carta aporte. Pues es que yo no lo veo, Clau. Esperemos, como se los mencioné al principio, de la conferencia, me parece que todavía vamos o debemos de esperar algunos cambios adicionales porque aún siguen existiendo algunas inquietudes que no se terminan de aterrizar de manera muy particular, ¿no? Nos dice Regina Martínez, somos una empresa maquiladora y nos envían material con Incoterm DAP, FOB y el forwarder factura al cliente en el extranjero. El forwarder debe generar CFDI y carta aporte. Pues es que no, porque es que, insisto, o sea, el forwarder, pues sí, a menos que tenga él mismo los transportes, ¿verdad? Pero si no, estoy seguro que ellos a su vez contratan a un prestador de servicio. En todo caso, Regina, para el debido cumplimiento de esto, yo te transmito
que de donde tienes que estar preparada es en poder suministrar la información de las mercancías considerando las claves de productos o servicios de acuerdo con el anexo 20 en la miscelánea fiscal, ¿vale? El forwarder, si no te quiere decir quién es el transportista, bueno, pues le proporcionarás a él este archivo para que las mercancías que vienen embarcadas a tu compañía puedan ser declaradas en el complemento carta aporte, ¿vale? Definitivamente, Regina, para que lleguen las mercancías a tu planta, seguramente van a pasar por una vía de transporte, por una vía federal. Y mandatoriamente van a contratar a un transportista. ¿Quién? Lo que pasa es que tú, Regina, no conoces quién es el transportista que va a contratar el forwarder, pero te garantizo que va a haber uno. Y ese generará el complemento carta aporte, ¿vale? Con independencia de quién le esté pagando. Bueno, la verdad es que, o sea, yo entiendo que hay algunas preguntas interesantes, ¿no? Y van a existir todavía algunas preguntas de las cuales no hay respuesta. Vale mucho la pena que empujen por conducto de sus cámaras gremiales, en su caso que se acerquen a PRODECON o algún o a la propio Servicio de Administración Tributaria que presenten sus promociones, pues sobre algunos temas que a mí me queda muy claro, todavía no tienen respuesta al 100%. En mi opinión, sigue muy, muy mal el tema de los intermediarios. A mí me parece que la autoridad no le está entendiendo bien y está generando confusión, como lo estamos ahorita presenciando con los comentarios, ¿no? Pero bueno, en fin. Por mi parte es todo. Por mi parte es todo. No sé si Jonathan quieras cerrar con algo más. De todas maneras, evidentemente pueden contactarnos y por conducto de Jonathan, ¿no? La gente de Prasad pueden contactarnos y podemos hacer algunas llamaditas, podemos hacer algunas consultas vía correo electrónico y con todo gusto estaremos ahí para apoyarles y despejar las dudas con la información que exista Así hasta este es, momento, ¿no? así es. Nada, compartido a nombre de Esmeralda, por supuesto, y de todo el equipo de Grupo Prasad, y que ahora ya más te agradecemos siempre esa disponibilidad y la verdad la facilidad con la que nos compartes temas que son de mucho interés